Presentación de las 4 biomoléculas orgánicas. Estudiante Marta Zuleima Pozo, Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP, Biología Celular y Molecular, Grupo 151009-64, abril de 2020. Carbohidratos. Definición. Se conocen también como glucósidos, hidratos de carbono o sacáridos. Son moléculas orgánicas que en su composición tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Es la forma primaria de consumo de energía. Esta es la estructura química de los carbohidratos. Podemos ver que contiene un carbonilo y un hidroxilo. Características. Fuente de energía. Su principal función es la energética en la alimentación. Los organismos utilizan glucosa para obtener energía y los carbohidratos se transforman en glucosa fácilmente a ser digeridos. Estructura de las plantas. También cumplen funciones estructurales en las células y esto se observa principalmente en las plantas. Los vegetales tienen paredes celulares más gruesas, lo cual permite permanecer erguidos. Dichas paredes poseen carbohidratos. La fibra soluble. Las fibras alimenticias son en su mayoría hidratos de carbono, mas sin embargo no pueden ser digeridos por nuestro organismo y su función en este caso no es el aporte de energía. Esta fibra proviene principalmente de las legumbres, frutas, verduras. Cumple con la función de disminución del colesterol en la sangre y la presión arterial. Fibra insoluble. Está compuesto por la celulosa, la hemicelulosa y los liganos. Estas sustancias favorecen el movimiento intestinal y ayudan a dar volumen y textura a los alimentos. Los alimentos que la contienen son cereales integrales, frutas, vegetales, germen de trigo y salvado. Monosacáridos. Son azúcares simples. Son los carbohidratos de estructura molecular más sencilla. Estos no se hidrolizan, o sea que no pueden descomponerse en estructuras menores que su molécula, porque son cadenas de carbono ramificados. Son dulces, solubles en agua, como la glucosa, fructosa y galactosa. Disacáridos. Se encuentran como estructuras libres en la naturaleza. Se forman a partir de dos monosacáridos iguales o distintos. Los más comunes son la sacarosa o el azúcar común, lactosa y maltosa. Oligosacáridos. Son formados por la unión entre 2 a 10 monosacáridos. Sin embargo, los de más de 3 moléculas no están libres de la célula, sino que están unidos a lípidos o proteínas. Polisacáridos. Son estructuras de las 10 monosacáridos y pueden ser lineales o presentar ramificaciones. Son carbohidratos complejos. Sus moléculas se descomponen más lentamente hasta convertirse en glucosa en el organismo. Azúcares reductores. Son azúcares que tienen el grupo carbonilo intacto. Son capaces de reaccionar como reductores de otras moléculas, es decir, obtienen átomos de oxígeno de otras moléculas y por eso se les llama reductores. Importancia biológica de los carbohidratos en las plantas. En las plantas son las únicas en la naturaleza, ya que tienen capacidad de sintetizar carbohidratos a partir del dióxido de carbono y el agua, en presencia de la clorofila de las plantas verdes y la energía solar mediante el proceso de fotosíntesis. En los animales, es la fuente esencial de su energía, además de ser productos iniciales para su síntesis tanto de las grasas como las de los aminoácidos no esenciales. En los humanos, son la principal fuente de energía para las funciones corporales como actividad muscular, digestión, cerebro, transmisión de impulsos nerviosos, ayudan a regular el metabolismo de las grasas y proteínas. Los lípidos. Definición. Son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos que poseen carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. También en ocasiones azufre, nitrógeno y fósforo. Dentro de ellas se encuentran las grasas, las cuales pueden ser saturadas o insaturadas. Varían en su estructura química y en sus propiedades dependiendo de los ácidos que contengan. Esa es la estructura química de los lípidos. Características. Su característica principal es la de ser hidrófobos, insolubles en agua, y solubles y en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. Están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, generalmente lineales. Algunos de ellos poseen anillos aromáticos, unos flexibles y otros rígidos.
Algunos comparten carbonos libres y otros puentes de hidrógeno. La mayoría tienen un carácter no polar y la otra gran parte polar o hidrofóbico, o sea que rechaza el agua. En los seres vivientes cumplen funciones de reserva de energía como los triglicéridos, la estructural como los fosfolípidos y la reguladora como las hormonas esteroides. Clasificación bioquímica. Son heterogéneos y principalmente se dividen en dos dependiendo a qué posean en su composición ácidos grasos. Lípidos saponificables o lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables simples son los que contienen en su estructura carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando son sólidos se les llama grasas, cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites. Lípidos insaponificables son los que se hidrolizan en presencia de hidróxidos, además no poseen grupos de ácidos grasos. Se dividen en terpenos, esteroides y prostaglandinas. Funciones de los lípidos. Cumplen las siguientes funciones en el organismo. Reserva de energía bioquímica. Los triglicéridos constituyen en el cuerpo la reserva energética, tanto en animales y en seres humanos. Soporte estructural del cuerpo. Sirven como materia prima en la construcción de estructuras biológicas como las membranas celulares. Regulación y comunicación celular. Diversas vitaminas, hormonas, glucolípidos son grasas que segregan diversos órganos y ganglios del cuerpo, los cuales se emplean como mecanismo regulador de diversas respuestas del organismo. Transporte. Los ácidos biliares y lipoproteínas son lípidos, van desde los intestinos a sus diferentes destinos, sirviendo como transporte a otros nutrientes. Protección térmica. La grasa del cuerpo defiende al organismo al frío, ya que a más cantidad de grasa en el cuerpo, menor radiación termina hacia afuera y eso significa menor pérdida de calor. Importancia biológica de los lípidos en las plantas. En las plantas, las ceras recubren algunos órganos vegetales como las hojas, evitando las pérdidas de agua, también evitando el ataque de plagas y enfermedades. En los animales, intervienen en diversos procesos químicos intracelulares. Las grasas las obtienen de los alimentos ingeridos. También forman membranas conjuntamente con proteínas y polisacáridos. Almacenan energía en el organismo. En los humanos, los triglicéridos funcionan como la principal reserva de energía. Función estructural de los fosfolípidos y los grupolípidos y el colesterol forman las estructuras lipídicas de las membranas celulares, en la formación y en la producción de diferentes grupos de hormonas, como transporte de nutrientes desde el intestino. Protegen térmicamente el cuerpo. Ácidos nucleicos. Definición. Son biomoléculas que aportan información genética, biopolímeros de elevado peso molecular, que son formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Estructura química. Esa es la estructura química de los nucleótidos. Características. Se componen por nucleótidos, tienen toda la información del genoma de los organismos, tienen diferente y específica localización subcelular, son fundamentales para la vida de los organismos. Clasificación. El ADN está compuesto por cadenas de polinucleótidos. Esas cadenas a su vez son complementarias, están unidas por enlaces, puentes de hidrógeno es hidrocoidal. Y el ARDN es lineal, monocatenaria, no complementaria. El ARDN o ácido ribonucleico, el ARDNR o ácido ribonucleico ribosómico, ARDN o de transferencia. Funciones. La función principal es la del almacenamiento y la expresión de información genética. El ADN codifica la información de la célula necesita para fabricar proteínas. Importancia biológica de los ácidos nucleicos. En las plantas, forma estructuras celulares como membranas celulosas en las plantas. En los animales, forma estructuras vitales. Contienen los genes responsables de los rasgos biológicos. Actúan como mensajeros químicos. Formación de la síntesis de las proteínas.
hacen crecer las células. En los seres humanos, desempeñan un papel importante en todos los procesos energéticos, en la formación de estructuras. Son los responsables de los rasgos biológicos transmitidos de una generación a otra. Son los responsables de la manifestación de todas las características y funciones del organismo. Proteínas. Definición. Son moléculas formadas por aminoácidos que a su vez están unidos por un tipo de enlace que se llama enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada individuo. Las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, además de azufre y fósforo. Las proteínas son aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están en todas las células y principalmente en todos los procesos existentes. Características. Pueden estar formadas hasta por 20 aminoácidos diferentes. Las cantidades y tipos de aminoácidos están ligados de forma covalente en secuencia lineal. Esta secuencia es especificada por mRNA, el cual es generado por DNA de esa proteína. Clasificación. Podemos clasificar las proteínas según su función. Tenemos las toxinas. Son aquellas que causan daño al ser humano, como por ejemplo la toxina botulínica. Anticuerpos. Proteínas formadas para las defensas del organismo, como la inmunoglobulina, también responsable en la contracción, como la actina y la mioxina. Transportadoras, capaces de unirse a diversas moléculas transportadoras como la hemoglobina y la mioglobina. Funciones estructurales. Tenemos como el colágeno, elastina, queratina, catalizadoras, enzimas hormonales, insulina y oxitocina, de defensas con las globulinas, materiales contráctiles con la mioxina y la actina, transporte con la hemoglobina, elemento de coagulación con la fibrina, material de reserva con la albumina, caseína y ferritina. En la división celular, histonas. Neurotransmisores como la encefalina y la endorfina. Importancia biológica de los ácidos nucleicos en las plantas. Las plantas contienen niveles relativamente bajos de proteínas, esto debido a que los carbohidratos estructurales, celulosa, componen la mayor parte de la estructura en los animales, constituyen gran parte del organismo en los animales, influye en la formación de sistemas vitales, electrolitos, hormonas, nutrientes. Proporcionan las defensas en el sistema inmune. En los humanos, proporcionan la formación estructural del cuerpo, transportan el oxígeno en la sangre, intervienen en los procesos de coagulación, forman estructuras de las células, también forman parte de la reserva energética del cuerpo, formación y funcionamiento del sistema inmune. Conclusiones generales. Primera, todos los seres vivos estamos formados por biomoléculas indispensables para la vida. 2. Todas las 4 biomoléculas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, son esenciales desde la formación de los seres hasta su funcionamiento óptimo en el transcurso de la vida. 3. La importancia genética y evolutiva de las biomoléculas en transmitir la información de una generación a otra, tanto como en animales, plantas y seres humanos, para así lograr continuidad de la vida de las diferentes especies. Enfermedades relacionadas con las biomoléculas. Tenemos el ejemplo del ácido nucleico. Existen diferentes enfermedades de tipo genético o que están relacionadas con el ADN, como el síndrome de Down. Es una enfermedad de anomalía de los cromosomas en donde las células contienen 3 cromosomas número 21. Acondroplasia es una enfermedad con trastorno de un único gen y consiste en el desarrollo imperfecto de los huesos que provoca enanismo. Anemia de células falciformes es una enfermedad con trastorno de un único gen, trastorno que produce glóbulos rojos anormales. Tenemos también como ejemplo en las proteínas, enfermedades relacionadas con alteraciones en proteínas, enfermedades cardiovasculares. Las proteínas animales suelen ir acompañadas de grasas saturadas, en las cuales tenemos el exceso y aumenta el colesterol, lo cual hace que las personas padezcan enfermedades cardiovasculares.
También tenemos como ejemplo la anemia. Se produce por deficiencia de hierro. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por su atención.